Primera de Timoteo, ¿cierto? Es llamada o es denominada una de las cartas pastorales, se le llama, porque fue escrita a Timoteo, ¿cierto? Que era un colaborador de Pablo. En sí, Timoteo no era un pastor, como por decir, tenía el llamado pastoral, pero sí era más bien un misionero. Tenía como la figura de lo que entendemos hoy día como los misioneros, ¿cierto? Que van eh, fundando nuevas iglesias, comenzando nuevas obras, estableciendo iglesias, fortaleciendo a las iglesias. Y esa fue la labor que tuvieron estos hombres que fueron colaboradores del apóstol Pablo, como Timoteo, como Tito. De hecho, esa es la otra carta que se considera de las cartas, se les llama las cartas pastorales, porque estaban cumpliendo una labor en estas iglesias, en las cuales se les pidió que colaboraran para afianzar la iglesia, para establecer la iglesia, ordenar algunas cosas que estaban ocurriendo en la iglesia, que era necesario ayudar a los hermanos, y por eso que se convierten igual en cartas que son necesarias para nosotros hoy día, porque nosotros también somos iglesia, también necesitamos siempre estar revisándonos, revisando nuestros procedimientos, por así decirlo, ¿verdad? Nuestra manera de conducirnos, revisando nuestros principios y todo lo que tiene que ver con nuestro funcionamiento como iglesia. Porque tenemos que recordar, sobre todas las cosas, que la iglesia es del Señor. La iglesia es de Dios. Por supuesto que nosotros también, generalmente cuando nos referimos a la iglesia, por ejemplo, decimos, y está bien, decimos mi iglesia, ¿cierto? Por ejemplo, eh, ¿asiste a alguna iglesia? Sí, mi iglesia es tal, ¿cierto? Y usamos esos conceptos y está bien, no estoy diciendo para nada que eso esté mal, eh, pero lo que tenemos que entender cuando pensamos en el ordenamiento y el funcionamiento de la iglesia, tenemos que partir por entender esto: la iglesia es de Dios. O sea, Él es el dueño de la iglesia, el dueño absoluto. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el manejo, el funcionamiento de la iglesia, el ordenamiento, los principios, cómo se gobierna la iglesia, cómo funciona la iglesia, todo lo ha determinado el Señor y está escrito en la Biblia. Quizás haya cosas más minuciosas, como detalles, qué sé yo, algunas otras cosas que no están, por así decir, normadas. Por ejemplo, no hay un ordenamiento que diga que no podemos, o que nos diga, por ejemplo, los días que podemos hacer las reuniones, a excepción de que uno observa y ve que los hermanos siempre se reunían el primer día de la semana, como un recordatorio de la resurrección de Cristo y como una forma de adorar al Señor en ese día, y celebraban la cena del Señor. Pero tampoco, por ejemplo, hay un mandato que diga que la cena del Señor hay que celebrarla todos los domingos o todos los primeros días de la semana. Algunos lo hacen. Algunas iglesias lo hacen una vez al año. Hay algunas iglesias que lo hacen trimestralmente, porque no hay un mandato que diga específicamente, que diga que hay que celebrar la cena del Señor todos los domingos. Solamente el mandato es: haced esto en memoria de mí, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas, ese ordenamiento lo podemos decidir entre nosotros, como muchas otras cosas, como esta reunión, por ejemplo. No hay un mandato en la Biblia que diga que tenemos que hacer una reunión de oración. ¿Por qué hacemos una reunión de oración? ¿Por qué hacemos una reunión de estudio bíblico? ¿Por qué hacemos una reunión de damas, de varones? Porque son cosas que nosotros vamos viendo en el camino como una necesidad
propia de nuestra vida interna. Pero los principios por los cuales se debe dirigir y gobernar la Iglesia, los principios macros y incluso también algunos detalles específicos en cuanto, y que fue lo último que estuvimos viendo, en cuanto al rol del hombre, de los varones y de la mujer en la Iglesia, eso sí está establecido claramente en la Biblia. Y por eso debemos revisarlos, analizarlos, estudiarlos y obviamente ponerlos en práctica, porque para eso están. Entonces vamos a retomar desde el capítulo 2, versículo 8, que en adelante, que fue lo último que vimos, que fue como el lugar que debe tener tanto el hombre, el varón, como la mujer dentro de la reunión de la Iglesia, dentro de los cultos y del ordenamiento que Pablo estaba queriendo establecer en la Iglesia. Y recordemos que esta era la iglesia de Éfeso. Eso es importante. ¿Por qué? Porque si bien esto era para todas las iglesias, no es que esto era específicamente y únicamente para la iglesia de Éfeso. Sin embargo, es importante establecer esa relación, porque algunas de las cosas que va a decir aquí Pablo, sobre todo con relación a la mujer, tenía que ver mucho con lo que estaba pasando en Éfeso. Pero por supuesto que se convierte también en un principio y en un ordenamiento para todo. Había iglesia en Éfeso, había iglesia en Corinto, había iglesia en Antioquía, había iglesia en Jerusalén, había iglesia en Roma, ya a estas alturas. O sea, había muchas iglesias ya establecidas. Y lo que hacían las iglesias en este tiempo era que estas cartas que eran enviadas por los apóstoles, que eran enviadas específicamente a veces a una iglesia, lo que hacían era que las cartas se las prestaban, eran rotativas. Y eso lo dice, por ejemplo, ahí en Colosenses, ¿cierto? Ahí en Colosenses capítulo 4, versículo 10, dice que la carta que le fue enviada a la iglesia de la Odisea, cuando ustedes hayan leído esta carta, pásenle a ellos, y la que le envía a ellos, ¿me entienden? Entonces se las prestaban las cartas, eran rotativas. Entonces, si bien esto tenía que ver con ellos, específicamente, no necesariamente era para ellos únicamente. ¿Me entiende? Entonces, es importante sí entender también esa relación. Entonces, vimos primero en cuanto al compromiso y la responsabilidad de la adoración. Porque igual podemos pensar y decir, bueno, entonces tiene que ver únicamente con lo que se hace en la reunión. En un sentido sí, porque de eso está hablando. Pero se supone que estos principios son, por así decirlo, son transversales. Es decir, se aplican no solamente a lo que uno hace en la reunión, como por ejemplo lo que estamos haciendo aquí en este momento, sino que es algo que yo lo tengo que llevar en el fondo a todas mis actividades, a todo lo que yo hago. Porque, por ejemplo, cuando le habla a los varones y les pone algunas condiciones en cuanto a cómo debe ser su rol dentro del culto, de la reunión, y lo que deben hacer y cómo lo deben hacer, estos principios que Pablo les exige y les pide a los varones en cuanto a su comportamiento, su carácter, tiene que ser también aplicable a todo lo que nosotros como varones hacemos y vivimos, pues nosotros no somos líderes solamente cuando estamos acá en la iglesia. Se supone que nosotros también somos líderes en nuestro hogar, en nuestras familias. Entonces, por eso es un principio que si bien tú podrías decir, bueno, esto es aplicable solamente a la reunión. No es aplicable solamente a la reunión. Es aplicable a todas las áreas de la vida. Porque es un principio de vida. O sea, este ordenamiento establecido por Dios
es para la iglesia, pero es para la vida entera. Porque tú no dejas de ser creyente ni dejas de ser parte de la iglesia cuando te vas de la reunión. La reunión es como la exteriorización, por decirlo de alguna manera, de todo lo que nosotros estamos viviendo en nuestra vida personal. Es lo que vivimos en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en donde sea que estemos. Entonces, al final, lo que se manifiesta cuando estamos aquí en la reunión es lo que nosotros debiéramos estar viviendo todo el tiempo en nuestra vida. Porque en la reunión, al final, siempre pasamos un tiempo muy acotado de nuestra vida. ¿Cuánto tiempo pasamos en la reunión? En relación a todo lo que hacemos de lo demás en las otras cosas. Si pudiéramos poner en un gráfico el tiempo que pasamos en la reunión y el tiempo que pasamos en otras cosas, ¿cómo queda la reunión? La reunión queda por allá abajo, ¿cierto? Queda quizás el tiempo más reducido de nuestra vida. Y en todas las otras cosas, en nuestro trabajo, por ejemplo, en los trabajos, ¿cuánto tiempo pasamos? Mucho tiempo. La mayor parte del tiempo. En nuestras casas, obviamente, los que pasan en su casa, hay algunos que no pasan mucho en la casa. Pero si hiciéramos esa relación, ¿cierto? Entonces, al final uno podría decir, oye, pero ya, entonces esto es solamente para la reunión. No, es para todo. Es para todo. Entonces comienza el versículo 8 diciendo, quiero pues. Esto habla de la autoridad que tenía el apóstol Pablo. ¿Te das cuenta? Porque él es como que está diciendo, yo exijo esto. En otras partes le hablaba a los hermanos y les exponía, por ejemplo, lo que él estaba pasando, como una manera de respaldar lo que iba a decir. Por ejemplo, cuando le habla a los mismos Efesios, porque esta carta estaba dirigida a Timoteo, que estaba pastoreando o ayudando en el pastoreo de la iglesia de Éfeso. A los Efesios le dice en el capítulo 4, versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego. ¿Te das cuenta? Entonces aquí dice, quiero pues. Él está exigiendo, es una exigencia, pero siempre interesante esto, porque muchas veces en la traducción uno no logra percibir todo el contenido de lo que está él queriendo decir, pero en el idioma original sí, porque el idioma original, el griego, es muy rico. El significado de las palabras es mucho más amplio que a veces en relación a nuestras palabras, las palabras que nosotros expresamos. Entonces dice, quiero pues, y él está hablando como en este caso con la autoridad apostólica que tiene, pero a la vez como cuando un padre le habla a un hijo, ¿entiendes? Cuando tú como padre le has hablado a tus hijos y le dices, hijo, yo quiero que, ¿te das cuenta? Es como que le estás poniendo el peso de tu autoridad, pero al mismo tiempo le estás hablando como padre. O así debiera ser, ¿cierto? Con la ternura de un padre que le está hablando a un hijo con cariño, que le está diciendo estas cosas. ¿Por qué? Porque el padre ama al hijo y quiere lo mejor para el hijo. No es un capricho. Entonces alguien podría argumentar y decir, oye, el apóstol Pablo era un misógino o un caprichoso que pedía estas cosas, que exigía estas cosas. Nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Aquí estamos hablando de una persona, un hombre, un siervo de Dios. Todos sabemos quién era Pablo, ¿cierto? Casi no tenemos que dar muchas explicaciones de quién era él, de su llamado, de su servicio, de su entrega. Él siempre cuando hablaba a las iglesias y se dirigía a las iglesias decía, ¿quién enferma, por ejemplo? Y yo no enfermo. Sobre mí se agolpa todos los días la preocupación por las iglesias de Jesucristo. O sea, si había un hombre que amaba a la iglesia, que se preocupaba por la iglesia, que amaba a los cristianos, los nombraba,
en Romanos capítulo 16 hay una lista, pero exhaustiva, se podría decir, de personas, y las nombra. ¿Te das cuenta? Entonces, no estamos hablando aquí de un tipo, de un caprichoso, de un qué sé yo, como lo queramos tildar humanamente, no. Estamos hablando de un siervo de Dios. Entonces, en esa autoridad Él está hablando. Y con ese amor por los hermanos y por la iglesia está hablando. Y más encima, inspirado por el Espíritu Santo. O sea, ya con eso, ¿qué más le podemos pedir, verdad? Quiero pues que los hombres, dice, oren en todo lugar. ¿Por qué dice en todo lugar? Porque en aquel entonces las iglesias no tenían un lugar como nosotros aquí, no tenían un lugar específico. Nosotros podemos decir, la iglesia de Achao se reúne en el local que está en Progreso 02. A veces por ahí, claro, nos juntamos en las casas, qué sé yo, pero eso es algo muy, ¿cómo se dice? Muy esporádico, ¿ya? En aquel entonces la iglesia se reunía en diferentes lugares, se reunía de pronto en la casa de un hermano, a veces se tenían que esconder, a veces tenían que ocultarse porque había mucha persecución. Se juntaban en lugares, se ponían de acuerdo, ¿cierto? Y se juntaban en lugares incógnitos. Nadie lo sabía hasta el último minuto, por así decirlo, por causa de la persecución. Entonces, cuando dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, obviamente se refiere a eso, que la iglesia se reunía en diferentes lugares, pero también se refiere a que no oramos solamente cuando estamos en la iglesia. Se supone que oramos también en nuestros hogares, en nuestras casas, en cada lugar en donde estemos. Podemos orar al Señor y podemos dirigirnos al Señor. Quiero pues que los hombres oren, y esto no tampoco, ojo, esto no significa que la oración es una prerrogativa exclusiva de los hombres. Por supuesto que no. No significa que los hombres solamente oran. Las mujeres también oran. En Hechos capítulo 2, ¿cierto? Cuando estaban esperando la venida del Espíritu Santo, en el capítulo 1, dice que estaban reunidos todos los apóstoles con las mujeres, dice, ¿verdad? Y estaban perseverando en oración, dice Hechos 1:14, y ruego con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Entonces no es solamente, la oración no es una prerrogativa solamente del hombre, pero ¿por qué parte poniendo esta exigencia a los varones, a los hombres? Es porque hay un principio de responsabilidad. Por eso yo le puse así a esta parte del tema. La responsabilidad y el compromiso nuestro como creyentes. Entonces aquí hay un principio de responsabilidad que recae sobre nosotros, sobre los varones. Porque estar hablando específicamente de la reunión, del culto, de lo que se hace en la reunión. Entonces los hombres tienen esa responsabilidad y ese compromiso de estar al frente. Es algo que el Señor nos ha dado, esa responsabilidad y ese compromiso de estar al frente, de dirigir la reunión y la adoración, porque siempre que se habla en términos de lo que se hace para el servicio del Señor, de lo que se hace cuando se está sirviendo al Señor, o como dice en otras partes, ministrando al Señor, la oración es una de las actividades más importantes dentro de lo que se hace en el culto. Mire, Hechos capítulo 13, cuando fueron apartados, o el Espíritu Santo mandó a los hermanos que estaban liderando la iglesia allí en Antioquía,
tenemos esa parte, ¿cierto?, en donde ellos estaban allí reunidos como iglesia. ¿Qué estaban haciendo? Fíjense, Hechos capítulo 13, versículo 2. ¿Cuál es la primera frase que aparece allí? Si ustedes van ahí a ese versículo, Hechos capítulo 13, versículo 2, dice, ministrando. ¿Ministrando quiénes? Estos. ¿Quién eran estos? Los que mencionan el versículo anterior. Y ahí da la lista. Los menciona por nombre. No, ni siquiera nos da la posibilidad de que nosotros saquemos conclusiones. Así como estos pueden ser cualquiera. No. Dice quiénes eran. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio, el que se había criado junto con el tetrarca, y Saulo. Y punto. ¿Se da cuenta? Dice, ministrando estos al Señor. Esa es una frase muy importante, porque ellos eran los que estaban a cargo de este servicio. Esa palabra es una palabra que venía del Antiguo Testamento, de lo que hacían los sacerdotes cuando entraban en el templo para adorar. A eso se le llamaba el ministerio, porque cada uno ejercía su ministerio. En el Evangelio de Lucas, si ustedes se fijan, está esa parte cuando se anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Y dice, ¿cierto?, allí que fíjense ustedes, en el capítulo 1, en el versículo 5, mire, y ahí empieza el relato del anunciamiento de Juan, ¿verdad? Y fíjense en el versículo 8, Zacarías era el padre de Juan el Bautista, ¿cierto? Y él era un sacerdote del templo. ¿Y qué dice el versículo 8? Lucas 1:8. Aconteció que ejerciendo, y esa es la palabra ministrar, que aparece en Hechos 13. Dice, aconteció que ministrando Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Te das cuenta? Entonces cuando dice acá que ellos estaban ministrando al Señor y ayunando, dice, habló el Espíritu Santo, ¿verdad? Apartando a Bernabé y a Saulo para la hora que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando dice acá Pablo en 1 Timoteo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, no está haciendo referencia solamente a que nosotros en nuestra casa oramos por los alimentos, o que oramos en la mañana cuando nos levantamos, oramos en la noche cuando nos... No. Obviamente que podríamos decir, sí, se aplica porque oramos también en nuestras casas, oramos qué sé yo, pero aquí está hablando de la oración ministerial. ¿Me entienden? De la oración que se hace cuando uno está ministrando al Señor. De la oración que uno hace cuando uno está en el servicio del Señor. Y nosotros a veces le tomamos muy poco peso a esas cosas. Mire con la solemnidad que ellos hacían su servicio, por ejemplo, en el templo. Mire. Y era algo todo material, era algo todo físico. Tenían que entrar ahí, tenían que ponerse la ropa. Entonces hoy día, por ejemplo, en la Iglesia Católica hacen toda esa parafernalia, ellos la trasladan, por eso aquí se llaman sacerdotes los curitas, y se ponen unos atuendos, entonces para dar una impresión de que están haciendo algo muy solemne, pero es algo solamente por fuera nomás, es algo externo. Aquí lo que el Señor quiere es que esto parta de nosotros, de nuestro corazón. La actitud es lo que más importa.
Lo externo obviamente también tiene que ver, pero tiene que partir por una actitud interna. Por eso dice que los hombres oran en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces la condición, cómo lo hacemos, a Dios le importa más del cómo, del cuándo lo hacemos. El cómo lo hacemos es más importante que el cuándo lo hacemos. Cuando lo hacemos, obviamente, tiene que ver con lo que estamos haciendo en la reunión. La reunión la tenemos normalmente el día domingo. Hoy día también estamos reunidos, pero como dije al principio, esas cosas ya no es lo más importante el cuándo nos reunimos, sino cómo lo hacemos cuando nos reunimos. Y aquí está pidiendo una condición. Está pidiendo una condición del carácter, de cómo debemos hacerlo. Dice levantando manos santas. Claro, normalmente las oraciones generalmente se hacían con las manos levantadas. Pero no es que tiene que ser así como una condición exclusiva. Porque no necesariamente tenemos que levantar las manos para orar. O no necesariamente tenemos que arrodillarnos para orar. A algunos les gusta arrodillarse, a algunos les gusta levantar las manos, a algunos les gusta, hay hermanos, por ejemplo, cuando yo estaba en iglesia en donde alguien está dirigiendo, ¿cierto? Generalmente hay alguien que está dirigiendo y dice, hermano, vamos a orar, y le pide a un hermano que ore. Y están todos sentados. Y se le pide al hermano que ore, y obviamente el hermano que ora, ¿qué hace? Generalmente se pone de pie, ¿cierto? Y a veces se paran junto con el hermano, se paran algunos otros hermanos y otros no. Entonces uno puede pensar y decir, es más solemne que me ponga de pie o que me quede sentado. Y por ahí pueden empezar a pasar ideas por la cabeza de muchos, ¿no? Pero no es la posición en sí lo que importa, es la condición. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Por eso dice manos santas. Las manos, porque con las manos es un reflejo de lo que hacemos, ¿verdad? Y fíjense, por ejemplo, cuando Dios le hablaba al pueblo, en los tiempos de Isaías, una de las cosas que recordemos que Isaías profetizó en los tiempos en los tiempos de los reyes que hicieron grandes reformas espirituales en Israel. En los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Estos reyes hicieron grandes reformas porque sacaron los ídolos, limpiaron el templo, hicieron un montón de cosas así, pero que uno podría decir, wow, estos fueron los tiempos del avivamiento espiritual de Israel. Mentira. Fue todo una cosa externa, lamentablemente. Lamentablemente. No es que no hubo conversión, no es que no hubo arrepentimiento y esas cosas, pero lamentablemente fue algo superficial, porque ellos entendían que tenían que volverse al Señor, que tenían que arrepentirse, que tenían que sacar los ídolos, que tenían que limpiar todo, y empezaron a hacer los sacrificios y traían, qué sé yo, la ofrenda y hacían todo como la ley lo ordenaba. Pero mire, cuando Dios los veía a ellos haciendo estas cosas, ¿qué decía? Versículo 15, cuando extendáis, mire, versículo 1:15 Isaías, cuando extendáis vuestras manos levantadas, ¿cierto? Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. ¿Por qué? Porque llenas están de sangre vuestras manos. O sea, Dios estaba viendo lo que ellos habían hecho. Iban al templo a orar, a levantar las manos, pero en la semana, ¿qué habían hecho con sus manos? Habían cometido toda clase de maldades. Y maldades feas, porque dice, están llenas de sangre vuestras manos. ¿Se da cuenta?
Entonces cuando Pablo le dice a los hermanos, le dice a Timoteo para que enseñe en la iglesia de Éfeso cómo debe ser la reunión, dice, Timoteo, preocúpate de estas cosas. Enseña estas cosas a los hermanos en la iglesia. La reunión pública no es una chacota, no es venir aquí a pasarla bien, a que después nos vayamos para la casa y digamos, ¡ay, que la pasamos bien en la reunión! No, la reunión tiene que ser algo solemne, porque venimos a adorar al Señor. ¿Se acuerdan que les dije que era la iglesia de Éfeso a la que Pablo estaba dirigiendo esta carta? ¿Qué había en Éfeso? En Éfeso había un templo, uno de los templos más maravillosos del mundo antiguo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo a la diosa Diana. Y en Éfeso se adoraba a la gran diosa Diana. Ellos creían que la imagen de la diosa Diana había descendido directamente del cielo, Júpiter la había enviado. Zeus, perdón. Entonces ellos le tenían ahí y la adoración de Diana era una adoración, una cosa terrible, porque las mujeres que eran las sacerdotisas del templo practicaban el sexo sacerdotal, religioso, imagínense. O sea, era una prostitución así, pero sin límite. Y eso era lo que se hacía en Éfeso, imagínense. Y de todo el mundo, así como muchos iban al templo de Jerusalén a adorar a Dios o al Dios de Israel, muchos paganos iban al templo de Éfeso a adorar porque había muchas cosas que les atraían carnalmente para ir a adorar a la gran diosa Diana de los efesios. ¿Se da cuenta? Entonces cuando Pablo le habla a los hermanos y le dice, hermanos, tomémonos en serio lo que significa adorar a nuestro Dios. Cuando Pablo estuvo en Éfeso y predicó el Evangelio, una de las cosas que les mostró y les habló a la gente de Éfeso era cómo ellos estaban, estaba tan relacionado la religiosidad con el paganismo, con el ocultismo. Practicaban la magia, la hechicería, practicaban todo tipo de cosas ocultas. Y muchos de los efesios que se convirtieron, dice, trajeron sus libros de magia y los quemaron allí en la plaza pública, y era una gran cantidad. Entonces todo eso, ¿cierto?, produjo una rebelión de la gente que estaba ahí y decía, este hombre nos viene aquí a deshacer todo, nuestro negocio, nuestro culto, nuestra adoración, y estuvieron por 2 horas gritando, grandes Dianas de los Efesios. Imagínense, dar 2 horas gritando en la plaza pública, grandes Dianas de los Efesios, al punto que el procurador romano tuvo que traer, ¿cierto?, un destacamento y decir, oye, paren con la cosa, pues, si todo el mundo sabe, ¿quién no sabe? ¿Quién en Asia no sabe que Diana es la diosa de este templo? Entonces era algo tremendo, ¿ya? Era algo terrible, y el apóstol Pablo lo que quiere es que Timoteo pueda poner en orden estas cosas. Porque, hermano, en la iglesia, como él le dijo a Timoteo, ahí en capítulo 3, versículo 15, ¿cierto? La iglesia es del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Casa de Dios. Casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por eso, hermano, tenemos que tomarnos con toda la seriedad del mundo lo que significa cuando nos reunimos como iglesia. Porque la reunión es algo, no solo porque lo necesitamos como creyentes, participar juntos, orar juntos, compartir, y todas las cosas que hacemos cuando nos reunimos, que no se da cuando estamos, nosotros ya lo vivimos, en el tiempo del COVID, ¿se acuerdan? Que estábamos ahí, nos mirábamos por una pantalla, era una cosa tan, no sé, tan extraña, ¿verdad?
Y el día que volvimos a juntarnos, volvimos a reunirnos, nos sentíamos como, wow, qué maravilloso estar aquí otra vez, aunque teníamos que andar con mascarilla, teníamos que hacer toda esa cuestión del aforo, qué sé yo, pero volvimos a juntarnos otra vez, porque era algo que necesitábamos. Hubo iglesias que se fueron a juicio, ¿verdad? La iglesia de MacArthur en Estados Unidos se fue a juicio con el estado de California, porque ellos no dejaron de hacer reuniones. Y el Estado los demandó y la iglesia se defendió. ¿Y sabe qué? La iglesia ganó el juicio. El Estado de California le tuvo que pagar una cantidad de millones de dólares a la iglesia porque ellos ganaron el juicio. O sea, la argumentación que dieron para no dejar de hacer las reuniones, los abogados la Corte Suprema de California, revísenlo, eso está todo en internet. Y es increíble. Ahora, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con lo que ellos hicieron, eso no importa. Lo importante es que ellos tuvieron una convicción. Para ellos fue más importante mantenerse reunidos, congregados, a riesgo de, ¿cierto?, de todo lo que nosotros sabíamos que había. Y uno podría decir, el Señor bendijo esa decisión. Al parecer sí. Prefirieron ser obedientes a Dios antes que a los hombres, no lo sé. Hicimos mal a lo mejor nosotros en dejar de reunirnos. No debemos entrar a juzgar eso. Ya pasó. Pero ¿aprendimos alguna lección? Eso es lo que tenemos que recordar. ¿Aprendimos algo de lo que pasó en ese tiempo? ¿Sacamos alguna lección o ya pasó y pasó nomás? Puede venir de nuevo una pandemia. ¿Sí o no? Claro, puede venir de nuevo una pandemia. Puede de nuevo obligarnos a no reunirnos. A que tengamos que cerrar las puertas y nos obliguen a estar otra vez haciendo reuniones online. ¿Vamos a hacerlo otra vez? Tenemos que pensarlo. Porque la iglesia es de Dios, no es de nosotros. Nosotros somos parte de la iglesia. Pero a Cristo el Señor servís, dice en Colosenses. ¿A quién servimos? ¿Nos servimos a nosotros mismos o le servimos al Señor? Entonces, la responsabilidad y el compromiso, hermanos. Y eso es lo que estuvimos viendo en estos pasajes. Vimos el lugar de la mujer, ¿verdad? En cuanto a su decoro, en cuanto a su modestia, en cuanto a su lugar, ¿ya? El lugar de la mujer también es importante. Recuerden, en Éfeso había un culto a la mujer. Si podríamos decir, el inicio de lo que es hoy día toda la ideología feminista, en Éfeso ya estaba eso, instalada. En Éfeso había un culto a la mujer. Se adoraba a la mujer, las mujeres hacían lo que querían. Más encima que algunas tenían mucho dinero. Porque para vestirse, como Pablo seguramente vio que se vestían y cómo se arreglaban, no era porque no tenían cómo hacerlo. De hecho, se dice en el capítulo 5 que le habla, ¿cierto?, a los ricos, a los que tienen mucho dinero, les da un mandato, ¿verdad? Allí en el capítulo 6, versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces había gente muy rica porque Éfeso era una de las ciudades más importantes de Asia. Entonces Pablo le habla fuerte allí también a las mujeres y sobre todo a estas mujeres que habían venido y traían todo este trasfondo del culto a Diana y de la adoración y de lo que sucedía en el templo y cómo era la sociedad en aquel entonces. Hoy día uno piensa en la sociedad en la que vivimos, hermano, y lamentablemente, tristemente uno ve cómo se utiliza
a la mujer, nuestra sociedad está muy erotizada. Uno ve cómo se utiliza el cuerpo de la mujer, la figura de la mujer, porque la mujer es atractiva por naturaleza. Entonces, lo que se hacía en Éfeso en aquel entonces, hoy día está multiplicado a la potencia de no sé cuánto. Porque hoy día es mucho más, uno ve en la televisión, uno ve en internet, en todos lados, cómo se utiliza la figura de la mujer. Así como se utilizaba en Éfeso, y Pablo le pide a las mujeres que tengan ese cuidado. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado un rol maravilloso, hermoso a la mujer. La mujer tiene un lugar importante dentro de la iglesia, dentro de la sociedad. No es que la mujer no puede hacer esto, no puede hacer esto otro, no se trata de eso. No es eso. La mujer tiene un lugar. La mujer no tiene que ser igual que el hombre. No tenemos que ser iguales, hermano. Dios no nos hizo iguales. Ni biológicamente, ni psicológicamente, como lo quiera poner. No somos iguales y punto. Y eso es lo maravilloso del orden de Dios, que nos hizo a cada uno, somos hechos a la imagen de Dios, pero somos tan diferentes, y esa es la gracia. Qué feo y qué triste sería que fuéramos iguales. No puede ser. Y eso es lo que la sociedad, con sus ideologías, quiere promover. No, que la mujer es igual que el hombre, o es mejor que el hombre. No, si aquí no se está hablando de si hay más capacidad, si hay más habilidad, si hay más... No. Lo que está estableciendo aquí es un principio de ordenamiento, de responsabilidades, de asumir los roles y el lugar que tiene cada uno, que ha sido asignado por Dios. Eso es lo importante, eso es lo que vale. Eso es lo que necesitamos y que necesitamos también para nuestra iglesia. Quizá una de las frases más complejas de este párrafo es cuando dice en el versículo 15, hablando de la mujer y de su rol y de su lugar, es cuando dice, se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Y esa quizás es la frase más complicada de esta porción. ¿A qué se refiere? Obviamente que no es la salvación del pecado. Si uno ve en el contexto, está hablando de lo que ocurrió en el Edén, que la mujer fue engañada, cayó en la trampa, cayó en el engaño de Satanás. Y ahí, ¿por qué pasó eso? Bueno, obviamente pasó porque ambos, tanto Adán como Eva, descuidaron su responsabilidad que ellos tenían delante de Dios. Adán descuidó su responsabilidad ¿de qué? De cuidar a su esposa, de protegerla. Por eso que cuando se habla de quién tiene la culpa o la responsabilidad delante de Dios por el pecado, porque el pecado haya entrado en la raza humana, no se culpa a la mujer. En Romanos capítulo 5, todas las veces que dice quién cayó en pecado, quién es el que tiene la culpa, quién es el responsable, dice el hombre, el hombre, el hombre, el hombre. En el capítulo 5, desde el versículo 12 en adelante, el que tiene la culpa delante de Dios por haber dejado que el pecado entrara en la humanidad es el hombre. ¿Por qué? Porque en el Edén se descuidó el lugar, el compromiso, la responsabilidad, y es lo mismo que pasa hoy día. Cuando dejamos de cumplir nuestros roles que Dios nos entregó, hermanos, pasa lo mismo. Y otra vez, la mujer queda en indefensión cuando su esposo, su marido, no la cuida, no la protege. Cuando la mujer descuida ese lugar y ese rol tan especial que el Señor le dio para cuidar del hogar, de los hijos. Y no es que esté diciendo que solamente la mujer tenga lugar, el lugar de la mujer sea estar en la casa, no. Está hablando de los roles y de las responsabilidades que tenemos delante del Señor.
Entonces, cuando se descuidan estos lugares, pasa esto. Entonces la mujer, cuando se dedica en una forma especial por esta maravilla de la maternidad que Dios les entregó, ¿verdad? Cuando la mujer tiene esa dedicación especial a sus hijos, al hogar, se produce algo maravilloso, hermanos. Porque solamente las mujeres pueden hacer esto. Solamente ustedes, hermanas, pueden tener este lugar en un hogar. No solamente por el hecho de poder engendrar a los hijos en el vientre, sino también de criarlos, de enseñarlos, porque no se es padre o madre solamente por el engendramiento. Uno puede también tener la maravilla de formar, de ayudar en la formación de los hijos, como le pasó a Timoteo. Timoteo fue criado por su mamá y por su abuela. Mire, el otro día la hermana Patti nos desafiaba allí con un... Eso ya fue, ¿cierto? Hoy día fue, ¿sí? Esto de los hogares de acogida. Con la Julia decíamos, si vamos, capaz que nos vamos a venir con un grupo, con un par de niños para la casa. Y es una decisión. Yo tengo un amigo pastor que ellos terminaron obviamente adoptando a uno de los niños que recibieron como acogida, y siendo que ellos tenían como 5 hijos. Y hoy día tienen uno que lo recibieron de acogida. Un matrimonio de Temuco, también amigos muy queridos, que recibieron a Josué muchas veces, también era como un hijo de acogida. Hoy día ellos no pudieron ser papás biológicos, pero hoy día el hijo que tienen, Marquito se llama, fue un niño de acogida. Y lo tienen con ellos y están felices, maravillados. En Coyhaique también el hermano Felipe, siendo padres de 2 varones, y acogen a una niña y hoy día son los padres de esa niña. Entonces, pero qué es importante el rol de la mujer aquí. Porque habiendo una madre, una mujer que haga ese rol, que cumpla ese rol, se produce algo maravilloso. Jesucristo fue el Señor Jesucristo, fue acogido no solo en un vientre, ¿cierto?, sino en un hogar, en una familia, donde hubo una madre que lo acompañó hasta el último minuto, hasta cuando Él murió en la cruz. Entonces, eso, hermanas, es algo maravilloso. Y eso es lo que Pablo quiere resaltar aquí en cuanto a esto, en cuanto al ordenamiento de la iglesia. Es importante que nosotros como creyentes no solo enseñemos esto, lo prediquemos, lo practiquemos, porque es una necesidad del mundo hoy día, de nuestra sociedad que se cae, se desmorona, hermanos, a pedazos, y que necesita ver vidas transformadas, vidas cambiadas por Dios, con un testimonio, con un ejemplo único, que no lo van a ver en otras partes, pero que sí lo pueden ver a través de nosotros como creyentes, como hijos del Señor. Ya, hermanos, hasta ahí el resumen, repaso de lo que vimos. Si el Señor lo permite, la próxima semana entonces continuamos con el capítulo 3 y con este llamado a lo que es servir al Señor, la responsabilidad de hacer la obra de Dios, también bajo los requisitos y las normativas que el Señor nos pone para eso. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hay mucho realmente que meditar. Son cosas muy especiales, profundas, pero también tenemos que colocarlas correctamente en su lugar, en su contexto, para que las podamos entender bien y las podamos aplicar de la mejor manera a nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra, porque no hay duda, no nos queda duda
en nada de estos aspectos de la vida y tú nos quieres hacer entender lo valioso que es cuando te obedecemos, cuando guardamos tus mandatos, cuando nos colocamos bajo tu dirección, sometidos a la voluntad, a tu voluntad, Señor, al ordenamiento de tu palabra, qué bien nos hace. Y nos asegura, no solo a nosotros, sino a nuestros hijos, a nuestro hogar, y eso también incluso le hace bien a la sociedad, al entorno. Y por eso podemos concluir, Padre, de que la Iglesia realmente está muy al debe en cuanto a sus responsabilidades, porque no podemos achacarnos todo lo que está pasando en el mundo, pero si realmente la Iglesia estuviera a la altura de cómo debe ser una Iglesia, cómo debemos ser como hijos tuyos, muchas cosas serían diferentes en nuestra sociedad. Y somos responsables de eso, Señor. No nos hemos tomado muchas veces con el debido respeto y temor de cómo debieran ser nuestra vida delante de ti, Señor. Perdónanos por esa displicencia, pero ayúdanos, Señor, para que realmente sea así y lo podamos vivir plenamente en nuestras vidas. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.